Fernando Amado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, tengo algunos anuncios antes de que arranquemos formalmente. Anuncio número 1. Si estás viendo esto tenés que darle like, tenés que activar la campanita, suscribirte a Bueno, ir al Instagram, todo lo que sabes que tenés que hacer. Anuncio número 2. En el momento que estamos grabando esta nota, está cumpliendo años Nico, así que le mandamos un gran abrazo. Fernando, la persona que ves acá que está operando todo, que está switchándonos, está en este momento cumpliendo años, pero está acá, al firme, como un soldado. Así que nada, para que sepas eso. Te voy a decir una cosa, Fernando. Tercer round, ¿no? Tuvimos en Polémica en el Bar, en Fácil Desviarse. Yo tal vez viste una faceta de mí que no es todo lo que tenés para ver de mí. Porque el tema de la masonería, pues vamos a hablar del libro ahora, ¿no? Que dicho sea de paso lo tengo en la mochila, Lucas. Si me lo arrimás, así lo tengo y lo muestro al firme. Mirá, acá Fernando tiene uno. Pasame la copia tuya. Mirá, vamos a hablar de este libro. Vamos a hablar del libro Conspiración República. Acá lo estoy mostrando, ¿no? Es un libro que escribiste sobre la masonería. La gente tiene mucho morbo con respecto al tema de los nombres, ¿no? Está bueno, ¿por qué Chacho Ramos, Lucas Hugo, etcétera? En esta nota no vamos a hablar de nada de eso, porque entiendo que capaz que ya estás hasta un poco podrido de ese tema, y yo también, y a veces es lo que vende, pero si tuviera que hacerte una lista viral de los recortes como más populares de Al Hueso, uno de ellos es sobre la masonería. O sea, es un tema que le recontra interesa a la gente y que yo siento que no solo le interesan del lado, viste, más novelero de, bueno, quién está, qué uruguayo está y qué no. Así que hagamos una nota sobre la masonería. Me encanta. Más en general y no tanto en lo particular uruguayo. ¿Te parece? Bien, me encanta. Por más que el libro tiene muchísima cosa de la historia de Uruguay como país, ¿no? Y dónde estuvo metida la masonería en Uruguay. Como lo vamos a evitar eso un poquitito, vamos a hacer una pequeña intro porque el libro tiene mucha cosa de eso. Si te pregunto, Uruguay, país masón, ¿estoy errado o hay algo de cierto ahí? No, hay bastante de cierto, diría yo. El ADN del ideario masónico, ¿no? Del ideario político, ideológico masónico, tiene mucho que ver con las formas que se fue dando en nuestro país desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político de organización, ¿no? Es decir, cómo nos fuimos dando una organización política que terminó, bueno, en una democracia republicana liberal, con un gran acento de laicidad, porque hay otras que no particularmente tienen eso. En este caso, hay como un valor adicional muy vinculado al ideario masónico que tiene que ver con la laicidad, que en el Uruguay además fue, yo diría, cristalizado de manera óptima, ¿no? Tanto es así que hizo tanta carne en el ADN nuestro que es algo que ni nos cuestionamos, que convivimos con ello con naturalidad, que no nos imaginaremos otra cosa, que nos sorprende cuando vemos en otros países el peso de la religión desde lo estatal, ¿no? O desde el gobierno, o desde los presidentes o presidentas jurando ante la Biblia y yendo a una misa oficial a la cual tiene que asistir sí o sí antes o después de la Asunción. Es decir, todas esas cosas realmente hacen de que el ideario masónico haya triunfado de alguna manera prontamente, porque esa yo diría, cadena de valores que se transformó en instituciones y en un modelo, ¿no? Que es en el que convivimos, yo diría que quedó pronto, desde el punto de vista por lo menos estructural, después de la Constitución de 1918. Entonces hace más o menos un siglo, o sea, hace un siglo que quedó pronto, es decir, el armazón final constitucional. Después lo que sucedió fue la socialización de esas normas y que la sociedad se hiciera hiciera carne en la sociedad esa forma de convivencia. Podemos decir que ganaron, pero ganaron muy pronto, ¿no? O sea, claro, rápidamente ya... Es lo que varios me lo han planteado desde ese lugar, y yo también lo he visto en algún texto. Por ejemplo, en el marco de la investigación me encontré con
un texto. La masonía es muy de hacer compilaciones en librillos sobre sus conferencias, sobre sus encuentros, etc. Y en 1977, plena dictadura, se hace una instancia de la Confederación Masónica Interamericana. Vienen representantes de distintas grandes logias del continente americano, acá en Casinoni, en la sede del Palacio Masónico, y allí había distintos temas, pero uno de ellos tenía que ver con, que a mí me llama mucho más la atención, por eso lo cuento, y el final de la discusión me parece que responde a esto que vos estás diciendo, que era creación de una universidad laica para masones, ¿no? Claro, era un planteo que además vos vas leyendo las distintas argumentaciones de los grandes maestros de la Gran Logia de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Chile, de distintos lugares, y lo dicen desde un lugar realmente clave, fundamental para sus países tener una institución de estudios terciarios que imparta educación desde la libertad de pensamiento, desde la libertad de cátedra, desde digamos que no existan condimentos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces los uruguayos, ¿no?, representantes de la Gran Logia de la Masonía del Uruguay en ese debate, no están de acuerdo y no entienden mucho, es decir, no entienden. Es como que todos están en una sintonía, salvo los uruguayos. Y termina ese intercambio con una eminencia de la masonería uruguaya, Saúl Sestao, que fue decano de la Facultad de Derecho, diciendo, bueno, en realidad después de escuchar a todos los hermanos, etcétera, entiendo que no se entienda nuestra postura. El tema es que nuestra realidad en nuestro país es privilegiada porque hace décadas que se produjeron determinados cambios y que hoy no nos interesa si están iniciados en la masonería o no quienes imparten cátedra y clases en las facultades. Mientras ustedes fueron, nosotros fuimos y vinimos. Una cosa así, ¿no? Claro, o sea, es decir, es más, la mayoría no son masones, pero profesan y parte de sus clases, profesan ideales que son los que nosotros también profesamos. Y en realidad esa es como la gran victoria, o sea, ya está hecho. Es como una victoria más intelectual, política, ¿no? Por supuesto, y social, porque en definitiva eso va calando en la identidad nacional y va calando en cómo nos vemos, cómo somos, cómo actuamos, cómo los reflejos naturales de entender la función del Estado cuál es y la religión qué lugar ocupa y todas esas cosas que los mismos los comportamientos en Brasil de un brasilero, en Chile, en Argentina, son distintos. Bueno, esa es una gran victoria histórica, yo diría estructural de la masonería, la organización en una democracia republicana liberal. Y por otro lado, claramente el triunfo de un país, el más laico del continente y seguramente de los más laicos del mundo, ¿no? Entonces, esa conjunción hace de que no se esté para nada lejos de la afirmación que tú hacías en cuanto a Uruguay país masón en ese sentido. Si pasaron a ser ideales y principios que abrazamos una gran cantidad de uruguayos y uruguayas. Habrá quienes de repente, digamos, no lo ven. No lo ven, pero son pocos. Y de alguna manera, claro, está aquello de entender que la masonería tiene que tener un componente revolucionario, ¿no? De no mantener el statu quo, ¿no? Pero en realidad eso fue para las épocas en donde el statu quo era la monarquía, era las dictaduras, era la opresión. Hoy no es eso. Por eso, de alguna manera, digamos, desde el punto de vista político, la masonería uruguaya no tiene un rol más que el de custodio, como tantas otras instituciones, partidos políticos, sindicatos, yo qué sé, una cantidad de instituciones que estamos convencidos de que, bueno, la democracia republicana liberal no es
la panacea, pero es el mejor sistema y hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Y estamos convencidos que la laicidad es la garantía para el pluralismo religioso, o sea, para justamente que en el Uruguay, digamos, quien quiera profesar la religión que sea, lo haga con libertad. Ninguna le gana a la otra. Pará, acá lo tenemos el libro, Conspiración República, el último libro de Fernando Amado. Vamos a irnos del Uruguay más en la masonería en general. Y vamos a ponerle a esta nota, viste, un título bien ganchero, tipo Los secretos de la masonería, para que la gente cliquee. Ya van varios libros hablando de la masonería, ¿no? Desde, viste, los miembros, los rituales, la ideología, la historia. ¿Qué es la masonería? La masonería ha tenido distintos roles a lo largo de la historia, porque no es lo mismo cuando estaban en un rol en el cual el tema político al que hacíamos referencia, digamos, la lucha por cambiar de sistema político, era un objetivo y por tanto se reunían de noche a generar determinados rituales, determinados simbolismos, pero hablar mucho de logística para cómo derribar el sistema después en los campos de batalla, ¿no? Es decir, era un poco de logia y también arena en la playa de Agraciada, eran lo mismo. Es decir, entonces, lo mismo en la Revolución Francesa, en Estados Unidos, las independencias del continente, los libertadores de América, o sea, eran masones polifuncionales, completos, o sea, de logia y de campo de batalla. Entonces, eso obviamente no es la masonería de la que, digamos, podemos hablar hoy. O sea, hoy la masonería, yo diría que es una institución que fundamentalmente lo que tiene es la posibilidad de un camino iniciático, es decir, es un camino de aprendizaje a través de rituales, a través de la interpretación de símbolos, todo símbolo en la masonería. Tú entras a un templo masón y el templo masón, todo está armado y todo tiene un porqué. ¿Por qué está la silla esa en tal lugar? ¿Por qué el símbolo tal está en tal lugar? Describímelo. Yo entro a un templo masón y ¿qué veo? Y bueno, lo que ves es primero 2 columnas, ¿no? Que es como después que pasás las columnas simbólicas que tienen un simbolismo importante, que tiene que ver con todo con la historia más vieja de la construcción del templo de Salomón y de los constructores de aquella época. De ahí viene, digamos, el nombre de masón, ¿no? Albañil. Los delantales de los albañiles son los mandiles simbólicos que utilizan los masones hoy y las masonas. Entonces, es decir, todo tiene que ver, las herramientas que utilizaban en aquel momento, ¿no? Es decir, la escuadra, el compás, todo tiene que ver con es decir, el paralelismo con aquellos constructores de los templos y de las arquitecturas en aquel momento y los secretos que había entre los constructores, ¿no? Para hacer esas grandes obras, ¿no? Entonces, todo eso adquiere un valor simbólico en la modernidad, en la masonería moderna, en la cual, digamos, tienen distintas interpretaciones cada una de las cosas, cada una de las herramientas. Tenés las columnas y después lo que ves, obviamente, es como un gran salón en donde en la derecha y en la izquierda, a tu derecha y a tu izquierda, hay varios asientos que ocupan, depende de cómo lo mires, aprendices masones, compañeros masones, que son los grado 1 y los grado 2, y en otros lugares están los maestros masones, que son los grado 3. Después, hay una cantidad de, llamémosle, cargos, ¿tá? Cargos dentro digamos, de la actividad del ritual, ¿no? Lo más parecido a una teatralización es, ¿no? Es decir, para que se entienda más gráficamente. Hay todo un ritual que se lleva adelante y ese ritual está escrito, ¿no? Entonces se sigue al pie de la letra.
Por supuesto que hay momentos que el ritual habilita al intercambio. Es como un guión, Es digamos. un guión, exactamente, es como un guión. Entonces, es decir, de hecho, hay alguien que queda afuera del templo custodiando que el templo esté cubierto. O sea, ¿qué quiere decir? Hay alguien que con su espada queda fuera del templo, el templo se cierra, la puerta, cuando empiezan a trabajar en el ritual, y custodia de... todo simbólico es, ¿no? Tiene un significado simbólico, es custodia de que no haya ningún profano, ¿no? Que esté digamos, espiando lo que se está haciendo allí, ¿no? Entonces, Porque hablamos mucho de templo, ¿no? Sí. Hoy en día los masones, ¿dónde están? O sea, ¿cuáles son sus templos? no, ¿Es, bueno, es una casa, sí. es un apartamento? No, ¿Qué bueno, es? sí, a ver, tenemos en Montevideo, obviamente que se lleva a todas las miradas lo que es el palacio masónico, que tiene muchos templos adentro. Tiene el templo principal, el gran templo que le llaman, que es el más conocido y es el que en general en los días de patrimonio va mucha gente a verlo, porque se abre porque es un monumento histórico, el Palacio Masónico, que es un templo realmente muy, muy impactante, digamos, o sea, realmente te genera cuando lo ves una cantidad de, seguramente, sensaciones, por su tamaño, porque además sabés que en ese templo hace 100 años habitaron personajes muy importantes de la historia de nuestro país, de distintos palos, de la política, de la medicina, del derecho, de distintas cosas. Claro, pero lo que yo te pregunto es, pues, corregime un poquitito si yo le erro, ¿no? Sí. Vos tenés la masonería en general, o sea, primero, hay como una estructura internacional, ¿no? Después tenés la de los países, y dentro de los países cada uno tiene su logia, ¿no? Si el día de mañana vos y yo estamos en una logia, ¿no? Nosotros, esos rituales y todas las reuniones masónicas, ¿dónde las hacemos? ¿En un lugar específico de nuestra logia o vamos al Palacio Masónico, por ejemplo, el de Casinoni? Bueno, vamos por de mayor a menor. O sea, vos lo planteaste y me parece que está bueno. O sea, las masonerías siempre tienen como una especie de digamos, padre internacional o madre internacional, organización internacional que les da la regularidad, se le llama en términos masónicos, en definitiva les da digamos, el visto bueno de ser una masonería oficial, ¿no? Los dos grandes, por eso, focos, casas centrales, matrices de la masonería internacional están en Inglaterra y en Francia, ¿no? La Gran Logia Unida de Inglaterra y el Gran Oriente de Francia, que tienen sus diferencias en la práctica de algunos rituales y tienen sus diferencias vinculado a las propias idiosincrasias que han ido adquiriendo a lo largo de la historia. Las dos, una es de 1717, la Gran Logia Unida de Inglaterra, y la otra es de 1778, el Gran Oriente de Francia. Entonces, a partir de allí, ¿no? Es decir, empieza como un pulpo a abrirse logias y grandes logias. La Gran Logia lo que hace es agrupar logias, ¿no? La Gran Logia es el formato de gobierno, ¿no? Llamémosle más burocrático, que agrupa un montón de logias. Por lo menos tienen que ser 3. El mínimo para montar una gran logia tiene que ser 3 logias. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, para ir yendo a nuestro país, como ejemplo además de nuestra realidad, la Gran Logia de la Masonería de Uruguay, la que tiene su Palacio Masónico atrás de la Asociación Española en la calle Casinoni, es la que tiene 170 años de historia regular, de historia avalada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Masonería hubo antes, pero eran tiempos en donde esto de la regularidad era más complicado. Pero es decir, la institución con historia y que cuando hablamos de la historia del Uruguay hacemos referencia a esa masonería, es la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay tiene el Palacio Masónico en Montevideo, en donde allí, dentro del Palacio Masónico, tienen en torno de 18 templos,
uno que es muy grande, y después tiene una cantidad de templos de distintos tamaños, y allí de lunes a viernes, ¿no?, trabajan en la tardecita noche las distintas logias de Montevideo. Es decir, en Montevideo hay en el entorno de, no me acuerdo ahora exactamente de memoria, pero son como 70 y pico de logias. Entonces hay una cantidad que trabaja el lunes, el martes, simultáneamente. O sea, están trabajando el mismo lunes simultáneamente 10, 11 logias al mismo tiempo, porque hay varios templos dentro del Palacio Masónico. En el interior del país, bueno, depende. Es decir, hay lugares en donde hay más de un templo. Por ejemplo, hay lugares que por el crecimiento en cantidad de gente y también de que la masonería ha prendido fuerte, se han transformado en una suerte de polos masónicos, ¿no? El caso Canelón, el caso de Maldonado, el caso de Cerro Largo, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí vos tenés más de un templo, pero que muchas veces lo que se da en el interior es que el templo es de la logia, ¿no? Entonces, vos tenés, por ejemplo, 2 logias, o 3, o 5, de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, integrantes de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que están, por ejemplo, no sé, en Canelones, y cada una tiene su templo. Entonces, las tenidas de la logia tal se dan en el templo de la logia tal, y así sucesivamente. A veces hacen tenidas conjuntas, eso es común, ¿no? Entonces, confluyen las 5 en uno, ¿no? Es decir, porque hace una tenida conjunta. También pasa en Montevideo a veces que se hace, es sinónimo de fraternidad, de una cantidad de cosas que a veces se hace a la interna. Pero también, o sea, no quiero dejar de decir que hay otras masonerías que no son la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Está la femenina, la Gran Logia Femenina del Uruguay, que es una novedad reciente de la historia del Uruguay. Empieza en 2008, ¿no? O sea que estamos hablando de una masonería joven, y que ha tenido un crecimiento y una vitalidad impresionante, ¿no? Es, en términos masónicos, bien similar o a espejo, ¿no?, de lo que es la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, con la cual además tiene buenas relaciones fraternales. No se mezclan para trabajar masónicamente, pero sí tienen buenas relaciones institucionales. La Gran Logia Femenina del Uruguay tiene su palacio masónico, en donde hay varios templos, y la misma dinámica que hablaba de los hombres funciona en la de las mujeres. Y después está una logia que es la del Gran Oriente, ¿no?, que es la francesa, digamos. Claro. Que es una francmasonería. En realidad ahí no es una logia, sino es lo que le llaman... Está la Gran Logia y el Gran Oriente. Es decir, el Gran Oriente, ¿no? Que también el Gran Oriente es la figura que agrupa distintas logias, ¿no? Bajo, en este caso, digamos, filiales o la paternidad, digamos, de Francia, ¿no? Allí lo que se practica es, o sea, está habilitado distintos rituales, porque la masonería francesa, es decir, digamos, tiene un concepto más amplio de la práctica de los rituales. En la Gran Logia Unida de Inglaterra y todos sus distintos agrupamientos en los distintos países se practica lo que se llama el rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? En la masonería de origen francés, que aquí hay 2 Gran Orientes que la representan. Uno que es exclusivamente masculino, que es el Gran Oriente del Uruguay, que es una escisión de la Gran Logia en los 90, o sea que es una logia, es un Gran Oriente que empieza a tener vida independiente a partir de 1990, y que tiene presencia en muchas partes del país. Y después está el GOFMU, el Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay, que tiene la característica que integran hombres y mujeres en pie de igualdad. Es decir, es como el elemento distinto a las otras. O sea, es la única institución que integra hombres y mujeres en pie de igualdad.
Allí se pueden practicar el rito escocés antiguo aceptado, pero también está el rito francés, o rito moderno, que le dicen a veces, y también está el rito egipcio, que está bastante, digamos, de moda en esta época, rito Memphis, que lo practican estas órdenes. Entonces, ¿qué pasa con estas 4 macroorganizaciones masónicas, aparte de la Gran Logia? Que son muy nuevas en el país, para la historia del país. Por eso no hablamos de ellas cuando hablamos de la influencia en la política, en la historia, en los hitos históricos, incluso hasta en sus integrantes, ¿no? Porque por lo general cuando uno piensa, ¿viste?, en los integrantes más influyentes, políticos, etcétera, piensa en la Gran Logia y no piensa en las otras. Y hay además también, objetivamente, es decir, un despliegue institucional, un despliegue que obedece obviamente además a tener 170 años de historia, ¿no? Y haber sido la única masonería que existió hasta por lo menos 1990, que lo que aparece es la escisión de un grupo de hermanos integrantes de la Gran Logia que forman el Gran Oriente del Uruguay. Y recién, en 1998, se forma la mixta, ¿no? Es decir, esta que hablábamos, que es el Gran Oriente de la francmasonería universal. Claro, son muy jóvenes, entonces cuando... Y la femenina en el 2008. Claro, entonces, la conversación no son eso pasa. Entonces está lo estructural, que tiene que ver con palacios masónicos, sedes para poder trabajar masónicamente, es decir, para montar los templos, etcétera, etcétera. Y cantidad de miembros. Y cantidad de miembros. O sea, cuando hablamos de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, estamos hablando primero de una historia rica en cantidad de miembros y de calidad de miembros, ¿no?, influyentes en el Uruguay y bueno, personajes históricos. Pero además, si vamos a la actualidad, estamos hablando de 118 logias, de presencia en todo el país y en todas las capitales, ciudades capitales y en muchas ciudades no capitales, y estamos hablando de, por eso, casi 10.000 integrantes, ¿no? Entonces, estamos hablando de números muy importantes. Te vuelvo a lo más general y menos particular. ¿Cuál es la historia real de la masonería? Porque viste que la historia que te cuentan ellos, ¿no?, la historia oficial, ¿no?, es una historia que es mística, ¿no? Ellos te dicen, bueno, en realidad esto arranca en la construcción del Templo de Salomón, ¿no? Ese líder religioso, místico, que dicen que dominó cientos de espíritus, demonios para la construcción del templo. Bueno, los masones serían los que construyeron el templo, ¿no?, que tienen secretos místicos de iniciación, de un saber, que después durante la Edad Media son perseguidos. Tenés ahí la Inquisición, la Iglesia, etc. Ahora, si te pones capaz que un poco más histórico, ¿no?, y te pones un poco más buscar los documentos, datos, etc. Y bueno, lo que parecería ser más bien es que es una sociedad secreta que nace ahí en el siglo XVII, más o menos, una cosa así, que agarra muchas de estas cosas místicas, pero que en realidad esa historia legendaria no es tan así. ¿Cuál es la verdad? Bueno, siempre estamos en la búsqueda de ella, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, comparto, y no voy a repetir lo que dijiste porque lo comparto, es así. Yo creo que los propios masones te lo dicen, muchos de ellos con bastante naturalidad, en el sentido de sacarle también misterio a algunas cosas. Termina siendo una construcción humana, ¿no? De hecho, o sea, no esconde, por ejemplo, la Gran Logia Unida de Inglaterra. Si tú entras a la página web de la Gran Logia Unida de Inglaterra, no esconde que el nacimiento de las primeras logias que después generan la Gran Logia en Londres, nace de encuentros en donde se juntaban a filosofar y a beber alcohol, digamos, ¿no? Whisky, y, digamos, tiene mucho de eso, ¿no? O sea, del encuentro de intercambio filosófico entre también fraterno y whisky de por medio, ¿no? Te lo relatan con total honestidad y apertura, ¿no? En los sitios oficiales estoy hablando. Entonces, después lo que se iba adquiriendo
hay gente que le va poniendo históricamente cabeza, organización, tratar de ordenarlo de manera sistémica. Obviamente la generación de los rituales tiene que ver con, bueno, obviamente una construcción que se da a partir de recoger una cantidad de cosas de ese pasado. ¿Ah? Todo no, pero mucho está conectado con, yo diría, la teatralización. Te pongo un ejemplo, la exaltación, que es el ritual por el cual se pasa de compañero masón a maestro masón, en definitiva es llegar al magisterio en la masonería, que en definitiva algunos hasta sostienen que los primeros 2 grados son una especie de premasonería, que en realidad la masonería realmente comienza a vivirse plenamente cuando llegás a maestro masón, entre otras cosas porque podés empezar a hablar. En los grados de aprendiz y compañero se te está prohibida el uso de la palabra. O sea, cuando circula la palabra sobre los temas que se estén tratando en la tenida, etcétera, los aprendices y los compañeros no pueden hacer uso de la palabra. Entonces, vas a escuchar. Vas a escuchar. Y esa escucha, que en realidad tiene una razón de ser, tiene un significado, tiene, llamémosle, un carácter notoriamente digamos, didáctico, educativo, y que por eso se extiende no menos de 3 años. O sea, durante 3 años, después que te iniciaste y ya sos integrante de la masonería, vas a las tenidas de tu logia y lo único que está habilitado, y que además es parte de, digamos, el crecimiento masónico en esos 3 años, el año y medio que puedas estar de aprendiz y el otro año y medio o 2 años que puedas estar de compañero masón. Todo eso dependerá de cantidad de asistencias, dependerá de la cantidad de trabajos que presentás, de una cantidad de cosas que te van evaluando. Lo único que se te está habilitado es a leer tu trabajo, alguno de tus trabajos, cuando se hace una tenida especial para leer trabajos de aprendices o de compañeros, ¿no? Entonces, ahora, después, en la lógica permanente, ponerle que vos fueras los martes a tu logia, martes a martes, capaz que si hablas en el año, que en realidad lo que haces es leer tu plancha, le llaman así, plancha al trabajo masónico, que es un trabajo sobre un tema que hayas elaborado vos desde un lugar simbólico. Esos 3 años, capaz que hablás 2 veces, lees 2 veces en el año y tenés tenidas todas las semanas del año, a partir de marzo hasta diciembre. Se cultiva ahí claramente el aplomo, se cultiva la humildad, se cultiva el aplomo de escuchar, aprender, educar la escucha, educar, por eso yo diría el aplomo de quizás escuchar cosas que no estás de acuerdo y sin embargo no poder hacer uso de la palabra para rebatirlas. Es decir, y el enriquecimiento de lo que dicen los demás, ¿no? Es decir, aprender a escuchar, ¿no? Entonces, en una tenida típica, ¿no? Pues está bueno meternos ahí. Sí. Pues hay un tema acá y es que, ¿para qué es la masonería, no? En una tenida típica, estas reuniones de la masonería, ¿no? ¿De qué hablan? ¿Qué hacen? Hay todo, como hablábamos al principio, una cantidad de giros, llamémosle, rituales leídos, ¿no? Por distintas autoridades dentro de la logia que están posicionados en distintos lugares dentro del templo, que se le llama la apertura de los trabajos. O sea, siempre cuando va a iniciarse el trabajo en ritual hay una apertura de los trabajos y eso tiene toda una lógica sistemática de parlamentos, ¿no? De determinadas autoridades de la logia. Se ingresa al templo de una manera, o sea, todo tiene un porqué, o sea, se ingresa de una manera, se saluda de una manera cuando se ingresa a quien es el venerable gran maestro, van ingresando los aprendices, los compañeros, se van sentando en sus lugares, es decir, y después cuando empieza, todo eso
es parte del ritual. Y después, sí, obviamente, en el año, como en cualquier actividad de la vida, de cualquier institución, pienso en la Cámara de Diputados para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados cuando arranca empieza con determinado ritual, ¿no? Y se leen determinadas cosas. Y después se pasa al orden del día. Bueno, hay órdenes del día en la masonería, dentro del ritual. Y en esas órdenes del día tocan distintas situaciones. Hay tenidas que tienen que ver con la exaltación de fechas históricas de la masonería, hay momentos de trabajo vinculado a la época del año, o sea, la masonería y las épocas del año tienen mucho que ver porque el equinoccio, el solsticio, la naturaleza, la energía, todo eso tiene mucho de simbolismo en la masonería. Entonces, hay mucho de trabajo en el sentido filosófico y simbólico, de exposición de integrantes de la logia, que va circulando la palabra entre quienes son maestros masones, ante la mirada atenta seguramente de quienes son aprendices y compañeros, claro, pero distintas temáticas. Dame un ejemplo de qué te pediría la masonería, ¿no? Vos sos un aprendiz, ¿no? Y vos tenés que hacer estos trabajos, estas planchas, como decías vos, ¿no? Sí. ¿De qué tenés que escribir o disertar o discutir? Cosas como qué. Y depende del grado, es decir, eso está muy vinculado a los grados y a las herramientas, o sea, a las herramientas que son los objetos simbólicos. Por ejemplo, la escuadra, el compás, la plomada, es decir, distintas herramientas y símbolos que los masones no solo utilizan simbólicamente, sino que están presentes en el templo, ¿no? Es decir, hay escuadras y compases, están los signos del zodíaco alrededor de el templo, ¿no? Donde está el venerable gran maestro está la luna y el sol, ¿no? Es decir, y así podría seguir con una cantidad de ejemplos de símbolos, ¿no? Está la espada flamígera, ¿no? Arriba de el atril, llamémosle, desde donde dirige el venerable gran maestro o la serenísima gran maestra, si es la femenina, ¿no? Está el oriente, que es donde está, así se le dice, el oriente, el lugar donde está las autoridades de la masonería, ¿no? O sea, las autoridades de la logia, ¿no? El venerable maestro que lleva adelante la tenida. Pero, es decir, hay distintos lugares. Tenés lo que le llaman la bóveda, ¿no? Que, es decir, todo templo masón, el techo simula a, digamos, el cielo, ¿no? Con sus claros oscuros, ¿no? Luz y oscuridad, digamos, pero ponele, ¿no? Noche y día. Me van a hacer escribir, ponele disertame sobre el compás. Por ejemplo, es decir, simbólicamente, ¿qué interpretás? ¿Qué te despierta desde el punto de vista simbólico el compás en tanto lo que has escuchado en las tenidas hasta el momento? Por ejemplo, ¿no? Los solsticios, ¿no? Los equinoccios, que, bueno, por eso, es decir, la oscuridad, la luz es una cosa muy... De hecho, bueno, las iniciaciones siempre tienen que ver con darle la luz masónica, ¿no? Es decir, la masonería, de alguna manera, se autoerige en ser la luz, ¿no? Y la oscuridad es, por eso, personificada, por ejemplo, en la ignorancia, ¿no? Es decir, son conceptos que se van manejando allá adentro y que, bueno, los masones van trabajando esos conceptos y dándole su impronta personal. Puede llegar a ser un trabajo sobre Walt Disney, ¿no? Y el simbolismo masónico. Pinocho, ¿no? Y el simbolismo masónico. Y alguien que no esté mirando capaz que dice, qué ridículo. ¿Pinocho tiene simbolismo masón? Tremendo simbolismo. O sea, muchas de las películas de Walt Disney, de los dibujitos de Walt Disney, originales, tienen perfectos ensamblajes con simbolismo masónico.
Yo he leído, porque he tenido acceso a muchísimos de esos tipos de trabajos, de planchas, como hablábamos hoy, de aprendices, de compañeros, de maestros, que tienen esas vinculaciones, llamémosle, más profanas, ¿no? Más no masónicas, pero que cuando los lees decís, bueno, o sea, es decir, claramente le encontró una vuelta para, porque en realidad Walt Disney era masón. Entonces Walt Disney también dejó trazos, y esto no es ir buscando la conspiración, no sé qué. No, efectivamente, a los masones una cosa que les gusta, me consta, es decir, es tratar de dejar señales en sus obras cuando son personas que se dedican a construir o elaborar cosas que van a mantenerse en el tiempo, en la pintura, en las, por eso, en películas, en este caso estábamos hablando de Walt Disney, pero digo, podemos hablar de... Dame ejemplo de cosas que Cantinflas. Dame cosas que están en los dibujitos de Walt Disney que decís, esto demuestra que hay una señal masona. Se hace todo un paralelismo. Lo que pasa es que, claro, quienes nos están escuchando no tienen por qué, mirando, no tienen por qué saber de qué va la ceremonia de iniciación, ¿no? En el libro está, digamos, por lo menos grandes, no está el ritual porque no tiene sentido, es más difícil de entender, pero sí, o sea, la idea de cómo es una ceremonia de iniciación. Yo leí trabajos hablando, o sea, comparando, digamos, la realidad del dibujito de Pinocho con la ceremonia de iniciación. ¿Ah? Y allí, por ejemplo, para poner algún ejemplo, el Pinocho de madera es el Pinocho profano, ¿no? Después está el que, bueno, ve la luz masónica, pero para eso tuvo que tener distintos viajes, ¿no? Antes de llegar a eso. De hecho, hasta estuvo adentro de la ballena, ¿no? En esa ballena en donde en alguno de los dibujitos aparece Pinocho adentro de la ballena con una vela encendida, ¿no? Esa imagen es muy similar a lo que vive un candidato a ingresar a la Amazonía en su iniciación. Cuando un candidato a ingresar a la institución, el día que se va a iniciar, vamos a poner el ejemplo uruguayo montevideano de la Gran Logia. ¿Cómo es el rito de iniciación masona? Tiene que ir de traje, o sea, eso es obligatorio, la vestimenta es traje oscuro, ¿ah? Y corbata. Entonces, el tipo que va a ingresar no sabe nada de lo que le va a pasar, ¿ah? Salvo que haya spoileado, buscado, no sé. Entonces, lo reciben afuera, en la calle. Quien lo patrocina, el padrino, que fue el que lo acompañó en todo el proceso, digamos, de aplomos, que le llaman eso, que en realidad es, bueno, entrevistas para ver si cuaja realmente con las ideas masónicas, las formalidades, hay que llenar como cualquier institución formulario, fotocopia de esto, fotocopia de lo otro, toda esa parte burocrática como cualquier institución. Firmar un coso que querés, es decir, das tu consentimiento para que se inicien los procesos, circula tu nombre 3 veces en las distintas logias para ver si los masones del Uruguay tienen alguna, alguna observación que hacer de por qué no deberías ingresar, si está todo bien seguís para adelante, y el día de la iniciación te citan, yo que sé, a las 20 horas, ¿no? Antes en la Giralda, era lo más común, te citaban en la Giralda, que es ahí a la vuelta. Ahora te pueden capacitar nomás en la esquina, te va a buscar el padrino y entras por una puerta que no es la del Palacio Masónico. Hay varias puertas, si uno mira atentamente en esa cuadra, por las cuales se puede entrar y son todas propiedades de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay. Entonces, antes de entrar, se le vendan los ojos a ese candidato a ingresar y se lo empieza a llevar internamente del brazo del padrino, en el que la persona hace confianza, ¿no? A un lugar en donde tiene que bajar escaleras, tiene una cantidad de cosas, y cuando le sacan por primera vez adentro del Palacio Masónico la venda, ¿no? Se encuentra en un lugar parecido a una caverna, ¿no? Lúgubre,
con algunas inscripciones en esa pared de piedra, ¿no? Con un cráneo y una vela encendida en la mesita, pequeña mesita en la cual está sentado enfrente, un papel y un lápiz en donde va a escribir allí, ahí lo van a dejar un rato para que escriba su testamento masón. ¿Qué es el testamento masón? Son 4 preguntas en las cuales de alguna manera esa persona contestando, da a conocer por qué quiere ser masón, ¿no? Después vienen esas personas, es decir, su padrino y la otra persona que lo acompaña, a levantar el testamento masón. Lo llevan a la logia, ¿no? Que está en otro lugar, ¿no? Y quien queda esperando allí, ¿no? En ese lugar, que es muy... Por eso, es una caverna, está ambientado como una caverna, es en un lugar, en un subsuelo. Es como una muerte en vida. Es el sinónimo de estar en el centro del mundo y de que claramente lo que estás por experimentar es la muerte profana para después el nacimiento masónico. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen en el testamento? ¿Qué te preguntan? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué principales aportes pensás que podés hacerle a la masonería? Y eso queda en la masonería. Eso se lleva y se lee. O sea, mientras está pasando eso, en el templo, esa logia ya está funcionando. Ya saben que es día de iniciación y se está llevando adelante el ritual, paralelamente. Llegan con todos unos protocolos para entregar el testamento. El testamento se pincha en una... después de que se le da lectura a todos los hermanos, y después se pincha en una espada, ¿no? Y se quema, ¿no? Eso por supuesto que el profano no lo ve. Lo verá después de iniciado, cuando vea la iniciación de otro hermano. Que de hecho es algo que siempre dicen. Es muy impactante la iniciación, pero cada vez que vivís la iniciación después de haber sido iniciado, es como que revivís la tuya, ¿no? Después sí, o sea, vuelven, si está todo bien, de vuelta a venda, ¿no? Y después se va hacia el templo, hay todo, por eso, un ritual a seguir, los golpes que hay que pegar, los golpes en la puerta, ¿no? Es decir, la cantidad de golpes, las palabras, toda una liturgia allí, y después, se ingresa al templo y se lleva adelante una cantidad de situaciones, se le llaman viajes simbólicos, en donde quien está con los ojos tapados, también está la típica figura en donde en realidad a ella se le sacó el saco, es decir, hay una cantidad la imagen siempre es de una camisa desgarrada, ¿no? En uno de los brazos. Eso no es así en los tiempos actuales, pero sí, digamos, hay algo de eso. Y después son 4 viajes simbólicos que tienen que ver con, pues eso, el fuego, el agua, en donde quien está de ojos tapados, lo único que sabe es que tiene al lado su padrino, que lo está llevando del brazo en todos esos viajes donde él va caminando, se encuentra con obstáculos, escucha ruidos, ruido de espadas, ruido de esto. O sea, no tiene ni idea de lo que está pasando alrededor, salvo lo que se dice, ¿no? Que es lo del ritual, que eso sí lo va escuchando. De hecho, hay partes en donde él tiene que contestar algunas preguntas, incluso, obviamente al final. Termina, para ir rápido al final, termina, en el momento, digamos, absolutamente, simbólico en su máxima expresión, en donde, se le toma juramento, y toda la totalidad de integrantes de esa logia, al mismo tiempo, pide la luz para ese profano que se va a transformar. Ahí el templo está a oscuras, ¿no? Y dicen la luz, la luz, la luz, y ahí, es decir,
al mismo tiempo que se prenden todas las luces, se le saca la venda al profano y se encuentra rodeado por todos quienes integran esa logia y muchos que capaz que no integran esa logia, pero se enteraron que Jorge Valmeli iba a ir a iniciarse ese día y te conocen, entonces quieren estar el día de tu iniciación y quieren participar de ese momento tan importante para vos. Y la persona se encuentra alrededor con 40, 30, 50, 100, depende del tamaño de la logia. Y depende de quién se inicia, depende de quién se inicia también, ¿no? Depende de quién se inicia, que te están apuntando con espadas, ¿no? Y allí hay unos parlamentos en los cuales más o menos se dice que, es decir, estas espadas son las que te protegerán, es decir, hay toda una retórica y una simbología. Después de eso... Estás iniciado. Estás iniciado y ahí ya se te pone el mandil blanco, que es el mandil del aprendiz masón. Se te enseña en ese mismo momento lo que se llama, bueno, los toques, que son de alguna manera los saludos. El famoso saludo. Claro, es decir, los saludos del grado. ¿Es cierto, Fernando, esa de que el saludo masónico, digamos, es que te estrecho la mano, voy a intentar a ver si lo... Te estrecho la mano y con el índice como que te toco la parte de acá, digamos, ¿no? Que sería como así. ¿Es ese real o no es tan así? Vos sabés que hay... Porque ese viste que es el típico, que te dicen si te saludan así es masón. Sí. En estos años después de que escribí el primer libro, inevitablemente hay integrantes de la masonería que, o para ver si yo me había iniciado, o para que supiera yo que ellos eran, me saludaban masónicamente, ¿no? Es decir, entonces, también digo, hay distintos tipos de saludo. A veces depende del grado. O sea, en general lo normal es que el saludo por las dudas, si tú no conoces a la otra persona, sea el saludo de aprendiz. O sea, el universal de aprendiz, que en realidad vos podés ser maestro, pero saludás como el grado, es decir, es como la contraseña madre, ¿ah? Después, hay formas de reconocerse en otros grados, ¿no? Que eso lo vas aprendiendo, eso lo vas descubriendo a partir de que vas, por eso, corriendo velos en tu carrera masónica, ¿no? Sí, cuando recién entras no sabés cuáles son los códigos de un maestro porque recién sos aprendiz. No, es decir, cero, no sabes nada. Después hay mucha cosa que es mito y mucha cosa que está mal informada. Pero si yo saludo con el... Yo no voy a revelar ninguno. No, pero si yo saludo con ese, la gente se lo puede tomar a mal. Si yo le hago eso a un masón, ¿se lo puede tomar a mal? Y yo qué sé, depende del masón. Depende del masón. Es como el libro, hay masones que le caen bien y hay masones que no le caen bien al libro. ¿Cuánto saben los masones de los otros masones? O sea, ponele, ¿no? Sí. Imagínate este caso. Sí. Vos y yo somos masones. Sí. Yo soy un masón, ponele, no sé, de Cerro Largo, ahí con mi logia, y vos sos un masón montevideano, con la tuya. Nunca nos cruzamos en la vida. ¿Cuáles son las chances de que yo sepa que vos sos masón? En nuestros casos, porque somos personas públicas, capaz que hay un poco más de chance. ¿Por qué? Porque nos cruzamos en otros ámbitos, ¿no? Y porque uno puede intuir por alguna característica, ¿no?, tuya o mía, en el caso que pusiste de ejemplo, que integramos la institución. Ahora, en un caso que no sea así, cero, tendiente a cero. Tipo, ponele, no sé, un arquitecto X versus un médico X, no tiene por qué saber que el uno y el otro es masón. Por supuesto que no. Vos fíjate, estamos hablando de miles de integrantes. Yo te voy a un ejemplo más, todavía más claro vinculado a eso. O sea, dos tipos montevideanos. Uno que asiste el lunes a su logia y otro que asiste el jueves. No se cruzan nunca. O sea, quizás después, a los años de estar en la masonería, si ambos viven con mucha intensidad la masonería y van a otras instancias que tiene la masonería, que no es solo la de tu logia, sino que son, digamos, tenidas conjuntas o son instancias académicas que no son en ritual, sino que se llevan adentro de la gran logia, pero va alguien a hablar sobre laicidad o va alguien a hablar sobre otro tema, o en actividades que hace la masonería, como por ejemplo la entrega del premio laicidad o el premio...
Bueno, si puede pasar de que te encuentres, o si vas ascendiendo la carrera y, por ejemplo, la masonería internamente se organiza igual que una república. Tiene un poder ejecutivo, tiene un poder legislativo y tiene un poder judicial. ¿Tá? Tiene el Supremo Tribunal Masónico, tiene digamos, la gran maestría que es el poder ejecutivo y tiene es decir, el poder legislativo que se llama la Cámara de Maestros. La Cámara de Maestros la integran, por eso es un poder deliberativo, ¿tá? Que está conformada por 1 o 2 representantes, no recuerdo exacto en este momento, de cada logia del país. ¿Tá? Son 118 logias. Bueno, la Cámara de Maestros se reúne cada tanto tiempo, ¿no? Entonces van un representante de cada logia. Y hay un presidente de la Cámara de Maestros, ¿tá? Que ese es un cargo muy codiciado en el sentido masónico, es un lugar realmente de reconocimiento y de, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo, si justo vos vas a la Cámara de Maestros, tenemos que haber pasado varios años dentro de la masonería y nunca nos vimos, nos cruzamos, no tenemos ni idea. Y ahí me entero. Pero ahí, es decir, llegamos un día a la Cámara de Maestros y me encuentro con que no nos encontramos. ¿Por qué? Porque tu logia decidió que vos fueras el representante de la logia en la Cámara de Maestros y en la mía lo mismo. Ahora, podés pasar 25 años sin cruzarte y sin saber que X es masón. De hecho, muchas veces a mí me ha pasado en las investigaciones del libro, muchos masones se enteran de la condición de masón de otros por el libro. Se enteraron de que fulanito era masón porque te leyeron a vos. Pero no es porque... sí, es por el libro, porque me leyeron a mí. No es que yo me esté batiendo el parche, o sea, que quede claro. Lo que digo es que es tan así que, ha sido muy común que en cada libro se enteren personas que otros hermanos a partir de la publicación. ¿Por qué? Y porque no se cruzan nunca, porque además, como en la vida misma, ¿no? Es decir, vos vas al club, ¿no? Y de repente al club, o yo qué sé, o sos parte no sé, activás en algo, ¿no? Yo qué sé, en un sindicato, no sé qué. Tenés momentos capaz en donde vas mucho, después tenés momentos en donde porque la vida... estás en un mal momento, te enojaste y te fuiste por un tiempo, después volvés. Es decir, esas cosas son totalmente permanentes en la masonería. El hecho de que estás haciendo tu tesis y porque estás haciendo tu tesis para recibirte X cosa, bueno, tuviste que dejar un poco al costado el ir a las tenidas. Entonces, bueno, estás medio perdido. Es decir, después cuando volvés la gente cambió, ya no son todos los mismos, una cosa así, ponele. Hay gente nueva porque se iniciaron personas en tu logia. Lo que sí conoces es lo que es mucho más, o sea, seguro / probable, es quienes trabajan masónicamente el mismo día que vos. O sea, si vos vas los lunes a la masonería o los miércoles, bueno, es decir, los miércoles te vas a cruzar con la gran mayoría de quienes van a trabajar masónicamente en las 10, 12 logias distintas que trabajan ese día. Entonces, te vas a cruzar. ¿Quiere decir que reconozcas? No, es decir, es mucha gente. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, si trabajan 10 logias o 12 logias, que es más o menos el promedio de lunes a viernes de logias que trabajan en Montevideo, estamos hablando de que si fíjate que cada logia más o menos tiene un promedio de 50 integrantes, estamos hablando de que andan ahí en la vuelta 600 personas. ¿No? 700. Sí, claro. Deambulando. Te cruzás con uno llega tarde, entonces viene para entrar rápido, el otro, es decir... Imposible saber. Entonces, los que sí conocés son los de tu logia. ¿Tá? Ahí sí, obviamente, conocés los de tu logia, conocés todos. Y después podés, por eso, como te decía, conocer los que trabajan ese día. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo alguna logia con la cual eso se da hasta por tradiciones, de que yo que sé, determinadas logias desde hace 70 años se juntan a festejar el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento en tenida conjunta desde hace 80 años, y entonces la logia tal, la logia cual y la logia tal se juntan una vez por año. Entonces ahí, bueno, te encontrás
físicamente con los integrantes de otras 3 logias o otras 2 logias. Bueno, eso pasa, pero en realidad el cruce yo diría que más general, pero que en realidad es más general, pero también más de nicho, por decirlo de alguna manera. Es la gente que está más ensimismada con una carrera masónica, ¿no? Está lleno de integrantes de la masonería que no hacen carrera masónica en el sentido de tratar de ocupar espacios de cargos dentro de la institución. Entonces, su realización está en ir todos los martes a su logia, estar con sus hermanos, trabajar filosóficamente. Distinto es el que algún día aspira a ser el venerable gran maestro. Bueno, ese conoce más. Esa persona tiene que tener una vocación. Es como en el mundo profano, como en el mundo civil eso, es lo mismo. Si querés ser político... Si vos querés ser presidente de la República, y bueno, vas a tener que hacer muchas cosas. O sea, no alcanza con ir a votar cada 5 años. Claro, y si querés ser diputado, también. Y si querés ser convencional, bueno, lo mismo. De un partido, lo mismo. Entonces, bueno, depende. En cualquier organización. Entonces, hay mucha gente que realmente, o sea, su gran satisfacción y su gran conexión con la masonería es el camino iniciático, es el trabajar sobre sí mismo, y eso, es decir, se vive en su propia logia, con sus hermanos en ritual, a través de escuchar lo que dicen los demás, a través del tratamiento de los temas simbólicos. Sí, la pata política no está tan presente ahí. A través del esoterismo, a través de toda esa cosa realmente cargada de otras cosas. Hay gente que es como dicen, hay masones más esotéricos, que les gusta más todo eso, filosóficos, esotéricos. Hay masones más fraternos, ¿no? Es decir, que les gusta más o que les tira más dentro del perfil que... Le gusta el asado y el vino y la cerveza. Después de la tenida, ¿no? Es también una práctica, pero que también, o sea... Ejemplo, en una logia participaron en la tenida 60 integrantes, y capaz que son 30 los que se quedan a la comida, ¿tá? Posterior a la logia. Hay otros 30 que se van porque al otro día madrugan, porque prefieren ir a cenar con su pareja y con sus hijos, porque yo qué sé, es decir, eso es así también, ¿no? ¿La cena qué es? ¿Es un asado? ¿Qué es? El menú del día. ¿Que tiene un restaurante en la masonería? Dentro de la masonería hay una concesión a un restaurante. Ese restaurante, por supuesto que hay alguien que integra la masonería, por el tema de la discreción, el secreto, etcétera, etcétera. Hay un restaurante, digamos, que funciona, obviamente, todas las noches, y que tiene una capacidad importante como para, justamente, en ese caso, alimentar varias bocas, porque vos fijate que... Quiero hacer una nota con los mozos que trabajan en la masonería. Esa es una nota Son mesas fenomenal. largas, Sí. no son mesas como si fuera un restaurante, sino son más bien mesas largas, es decir, en donde... Por eso se practica ahí también el conocimiento de otro lugar con las personas. Y ahí tampoco podés hablar si sos... No, ahí los aprendices, o sea, todo lo que no pudieron hablar en la tenida, ahí está permitido. Entonces ahí... es más llevadero entonces. Los aprendices y los compañeros desembuchan de repente lo que no les pareció o les pareció dentro del ritual, y lo que se dijo, lo que no se dijo. O sea que tiene una pata mucho más llevable, ¿no? Esas reuniones. Tiene la pata ritual, esotérica, seria, sí. Y después tiene la pata más, ¿no? Sí, no podés ir a comer el asado y no ir al ritual, ¿no? No, tenés que hacer las dos. Es decir, te diría que es condición o sea... No vale decir llego tarde, no, derecho al asado. No, vale. De hecho, ha sido toda una distorsión. Estas son cosas más terrenales, pero... De nicho masónico. No, el tema de los celulares y todas esas cosas. O sea, porque en realidad, por eso... Hay personas como... Aparece el gran maestro de la logia a decirle, che, larguen el celular que estamos hablando del compás y la escuadra. Pero es que pasan esas cosas porque es como... Vuelvo a lo del Parlamento porque es más fácil, gráfico, me comprende la general ley, pero además la gente lo puede imaginar y ver. En un Parlamento, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, hay diputados o diputadas que realmente se toman con mucho... con mucha seriedad todo lo que va pasando en la Cámara, ¿no? Y hay gente que tiene otro talante, llamémosle, ¿no? Es decir,
hay gente que apaga el celular cuando empieza, o digamos, no lo utiliza, hay gente que sí, pero más que una sesión de Cámara habitual, una sesión solemne de la Cámara de Diputados, ¿no? O de la Asamblea General, por una fecha patria, por un homenaje a alguien que falleció, lo que sea. Bueno, es decir, yo me lo tomo muy en serio, ¿no? Me parece o sea, realmente me gusta compenetrarme con, digamos, la energía que se vive en un homenaje. Mientras que al lado puedes tener a uno que está meta Instagram, sacando fotos, charlando. Podés tener. Que sale y entra, y va y viene. Podés tener. Es decir, y en la masonería pasa lo mismo, decís. En la masonería no es eso de salir y entrar, no. Pero sí conozco, porque obviamente he hablado y me cuentan estas cosas que en realidad hacen a la vida misma y también a sacarle también no la mística, porque la mística está si vos querés que esté también. Es decir, es esto que yo te digo. O sea, es decir, si vos no entrás en ambiente... Si estamos todos con la calavera, la espada, no sé qué, y vos te lo tomás en serio, está bárbaro. Si vos decís, esto es una ridiculez, nos la bajás a todos. No, claro. Bajo la espada, bajo la espada, es que hay gente, bajo la espada y tiro la calavera. Y digo, ¿para qué hago esto? Hay gente que se inicia, que o sea, llega a la iniciación, ¿tá? Y bueno, va algún tiempo y después deja de ir. ¿Por qué? Porque bueno, no se halla en ese lugar. Después están quienes se hallan, pero que en realidad, como yo te decía antes, en realidad lo que disfrutan más es el tercer tiempo de repente, ¿no? Lo que no quiere decirte que, bueno, el ritual no se enriquezcan del ritual, etcétera. Pero hay otros que en realidad lo que les interesa y lo que viven con pasión es lo que pasa dentro de la logia, en ritual. Y no les interesa ir a comer después. No les interesa para nada. ¿Tá? Entonces, hay distintos perfiles. A algunos le da por eso, el estudio, lo esotérico, el ritual, etcétera. A otros le da más para el lado de la fraternidad. Depende mucho, sí. Depende mucho. Vamos, porque no me quiero quedar sin tiempo. Estamos haciendo una nota muy masón-friendly, me parece a mí. No, dale con gas. Vamos ahora a las críticas de la masonería. Sí. Porque el libro, y vuelvo al libro, mírenlo, acá lo tienen para los que están en YouTube, Conspiración República, para nuestros amiguitos de Spotify lo están escuchando. Es el último libro de Fernando Amado. Gran libro para que ustedes activen ahora en diciembre el regalo de fin de año. A ese familiar que le interesa el esoterismo, las cosas ocultas, las sociedades secretas, juega. Ese familiar que capaz que es un poquito más cholulo y le gusta, a ver quién es masón, etcétera, también juega. El que está completando la colección de Fernando Amado y le gusta el Opus Dei, le gustan los millonarios en Uruguay, quiere saber, ¿no?, de las roscas distintas en Uruguay, pónganlo en su biblioteca. Vamos a hablar de algunas de las críticas de la masonería, ¿no? Sí. ¿Por dónde arrancar? Porque hay varias, ¿no? Crítica número 1, ¿no? El secreto. Sí. La masonería es una sociedad secreta, iniciática, entonces rompe los ojos que si vos supuestamente tenés un conocimiento que ayuda a que los demás mejoren su vida, trabajen sobre sí mismos, etcétera, ¿por qué te lo guardás y se lo das a un grupo de privilegiados que entran por invitación en vez de compartirlo con el resto de la sociedad? Si es algo tan bueno lo que tienen y mejora a la gente, ¿por qué no lo comparten con todo el mundo en vez de dárselo a una rosca de privilegiados? Bueno, es decir, la masonería como institución ha decidido el camino de ser selectiva, ¿no? Es decir, es una institución, ellos dicen con honestidad intelectual, digamos, que es una institución selectiva. Por eso, en realidad, es decir, hay una cantidad de filtros para ingresar a la masonería y por eso es por invitación. Y no solo es la invitación, por eso es la invitación y después de que pases de determinadas instancias que son una especie de entrevistas, pero después es que, por eso, en las 118 logias se nombre Jorge Valmeli, ¿no? Durante 3 tenidas consecutivas, o sea, durante 3 semanas consecutivas, y que, bueno, nadie ponga en el saco, que es como una especie de bolsa, una bolilla negra, ¿no? Que la bolilla negra es, bueno, una observación negativa que pone alguien, es
que después la tiene que justificar, pero y bueno, y hay rechazos de proposiciones, sucede. Entonces, es selectiva. Ellos lo que dicen es que esa influencia positiva la hacen a través de sus integrantes en el mundo profano, en sus actividades concretas, digamos, profesionales, laborales, sociales. Es decir, preparan hombres y mujeres para que, insertos en la sociedad, vuelquen a través de su accionar en las distintas actividades que tengan esos valores humanistas, democráticos, de tolerancia, de libertad, de una cantidad de caridad, de una cantidad de cosas. Esa es una decisión. Y el secreto, si bien viene del pasado, fruto de la persecución a los masones, porque obviamente pelear por la libertad en un mundo de monarquías, pelear por democracias y repúblicas en un mundo de monarquías religiosas católicas, era sinónimo de prisión, muerte, ¿no? En Europa y en nuestras tierras también. Entonces, en los regímenes totalitarios, fascistas, nazistas, el nazismo, el franquismo, persiguieron a los masones como persiguieron a todas las instituciones, organizaciones políticas, sindicales, etcétera, que creen en las libertades, ¿no? Entonces, es como, yo creo que también algunos masones me han dicho esto, y yo creo que hay algo de cierto. En realidad es algo que hace ruido, pero al final nos gusta, y nos gusta que haga ruido, y a veces nos enojamos porque sale, pero nos gusta un poco. Es decir, le da una mística también lo del secreto. Claro, pero vos tenés ahí, pica viejísima, ¿no? La Iglesia Católica versus la masonería, ¿no? Si yo me paro ahora como representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, yo lo que... Y te pongo a vos en el lugar de defender la masonería, ¿no? Sí. Yo te diría, Fernando, acá nosotros en la Iglesia no tenemos ningún elitismo. Vos vení acá y vas a tener la salvación. Acá está todo abierto, está todo iluminado, no hay sombras, te metés en una iglesia, acá no elegimos quién entra y quién no, entran todos. Ustedes son unos elitistas que le dan la iluminación que dicen que tienen solo a unos pocos privilegiados. Supuestamente dicen que defienden la democracia, son lo menos democrático del mundo. O sea, es un grupo de privilegiados en vez de dárselo a toda la gente. Eso te diría el representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué podrá responderle a alguien que defienda la masonería a eso? Pues es difícil esa, entró la bala. No, bueno, dicen que defienden la democracia y en vez de darle a todo el mundo por igual, se lo dan a unos pocos. Son aristocráticos, no son democráticos ustedes. Eso es lo que te diría un católico, para que te duela bien. No, ahí. Está bien. Estás haciendo bien tu trabajo. ¿Entra esa bala? Mirá, de la Iglesia Católica no. Es decir, de una persona, de un ciudadano de la República seguramente sí. De la Iglesia Católica no, porque la Iglesia Católica, primero que la salvación depende de muchas cosas, ¿no? Entre otras, o la principal es, digamos, que la persona dogmáticamente adhiera a no solo una cantidad de preceptos, sino bueno, de verdades reveladas, y anule su capacidad de reflexión crítica o de opinión, o de disentir. Entonces, es una religión. La masonería no es una religión. Entiendo, digamos, no lo comparto, y por supuesto que respeto mucho a quienes tienen fe de cualquier tipo, la católica también, pero la institución católica, religión, iglesia, digamos, es como una especie de coartadita, decir que puede entrar cualquiera, que la puerta está abierta, porque además todos sabemos
hace 2000 años que están en la vuelta, y las decisiones de la Iglesia Católica no las toman quienes van un domingo o un martes a rezar, etcétera, sino que se toman en otros ámbitos. Es más, la toman quienes son los ministros de la Iglesia, o sea, sus curas, sus sacerdotes, etcétera. Que no puedes ser sacerdote, es decir, aunque tengas la mayor vocación religiosa, si no cumplís con una cantidad de otras cosas, ¿no? Entonces es tremendamente selectiva, digamos, para ser parte y arte de las decisiones que toma la institución, ¿no? Está bien, tenés mucha artillería para decirle no me corran ustedes. Ahora, si te lo digo por fuera de la iglesia, si te dijera, che, ustedes no son democráticos, son aristocráticos. Yo lo que converso con amigos que están en la institución o con gente que está en la institución y que conversamos estos temas. Claramente el tema del secreto y el tema de la selectividad, si bien la puedo entender desde algunos puntos de vista, es algo que hace ruido con la democracia, o sea, hace ruido con la democracia en el sentido más puro, llamémosle, en el sentido más total, ¿no? Sin duda, me parece que sí, que hace ruido. Incluso lo del secreto, o ellos que dicen lo de discreto, hace ruido. En pleno siglo XXI hace ruido. Lo que pasa es que también hay algunos ejemplos internacionales que cuando uno mira esos ejemplos internacionales dice, la verdad que prefiero que, o sea, yo como profano, pero que tengo una visión positiva de la influencia que ha tenido históricamente la masonería, porque esas ideas son las que, parte de esas ideas son las que me representan. Seguramente alguien que piense en que sería mejor una monarquía, no esté de acuerdo. Obviamente la Iglesia Católica no va a estar de acuerdo porque de alguna manera fue desplazada de tener un rol central en la organización de la sociedad, pero cuando vos ves en Brasil o ves que en realidad se transforma la Amazonía también producto de la idiosincrasia de esos países, ¿no? Y de esas nacionalidades, es una cosa que pierde, se parece más a un club de acciones de beneficencia, como decía alguien el otro día, son más parecidos a un Rotary, ¿no? Yo ahí creo que se pierde parte del activo que tiene la institución masónica vinculado a ese ejercicio de reflexión y, por supuesto, además de camino iniciático personal, ¿no? Bueno, pero esa es otra crítica para la masonería, ¿no? Es su trabajo social. Masones en un asentamiento no ves ni loco, ¿no? Bueno, ahí me permito corregirte. No todo, pero porque no tienen por qué saber, porque la masonería, una de las cosas que cree, siente y hace, y me consta porque he estado con no solo documentación, sino que es algo que a sus integrantes habitualmente, es decir, en el resumen ejecutivo del año, en el informe del gobierno, la rendición de cuentas, llamémosle, de las gestiones, se enumeran todas las cosas que hizo el gobierno en la masonería en el año o en el ciclo de los 2 años que está un venerable gran maestro. Y allí, una de las cosas que uno ve cuando se ven los informes, además de en las revistas masónicas internas, de circulación interna, es que la masonería tiene un ministerio, lo que vendría a ser un ministerio, que se llama la Gran Secretaría de Acción Masónica. La masonería tiene su Mides, digamos. Tiene su Mides, ¿no? Es decir, la masonería tiene su Mides y tiene su permanente acción desde un lugar de filantropía, desde un lugar de caridad, desde un lugar todos los años, pero una condición sine qua non es que no sea público. Es decir, por supuesto que no podría ser público porque la institución a sí misma se da esa forma de no ser pública. Pero una de las críticas que hacen en la corta, llamémosle, es
que hay muchas instituciones que en realidad lo que hacen es vedetismo con la beneficencia. En la masonería, justamente, es decir, muchas veces hasta recibe palos porque piensan de que no hace ese tipo de cosas, y si uno supiera la cantidad de cosas que hace, realmente se vería sorprendida la gente. Y es verdad, o sea, me consta porque he visto rendiciones de cuenta de varios periodos y de, digamos, aportes significativos de la institución que no lo hacen en nombre de la masonería, lo llevan los masones anónimamente, pero que son campañas internas que se activan y participan por eso miles de integrantes. En fin, hay una mano invisible de la masonería en ese sentido, que ellos entienden de qué es como hay que hacerlo. Te llevo otra crítica Sí. típica. La masonería es un club de Toby. O sea, la gran logia de la masonería es solo hombres. Rompe los ojos que en el siglo XXI, una organización que te habla de fraternidad, igualdad, libertad, o sea, están horas haciendo tesis sobre la libertad y no son capaces de mirar para el costado y ver que están todos rodeados de hombres porque no dejan entrar mujeres. ¿Qué pasa ahí? Sí. Le costó mucho a la gran logia de la masonería del Uruguay, llamémosle, evolucionar en el sentido, yo diría, de comprensión con H, de que democracia y sociedad tiene que ver también con que las mujeres, por supuesto, tengan la posibilidad de recorrer un camino iniciático y un camino masónico. Tanto es así que, por eso, en el 2008, yo me acuerdo, cuando el primer libro, la Gran Logia y las autoridades de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en aquel momento, y pesos pesados de aquel momento, algunos ya fallecidos en estos últimos años, estaban totalmente de punta con la masonería femenina. La masonería femenina ya había nacido, es decir, paralelamente, independientemente de la Gran Logia de los hombres, había nacido. Estaban calientes de que existiera una masonería femenina, aunque estuviera separada de ellos. Sí. Solo por existir, tipo, no quiero saber más. Fue un proceso muy, muy controversial dentro de la masonería, dentro de la Gran Logia. Hubo discusiones muy fuertes dentro de la interna de la masonería uruguaya, de la Gran Logia de la masonería uruguaya. ¿Cuál era la cabeza de ese cruzado por la libertad, ¿no? Y la luz de la intelectualidad, que al mismo tiempo decía esto para mujeres no? ¿Cuál era el argumento? Te digo quién, porque creo que es un reconocimiento histórico valioso. Había un médico muy conocido en el ámbito médico, Ciro Yamandreu, integrante de la masonería, ya fallecido hace algunos años, que tuvo una cantidad de problemas al principio porque fue el que apadrinó fuertemente a Alicia Toyos, que fue la primera serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay, ya fallecida también Alicia, pero que fue la que se puso al hombro, como dicen los masones y masonas, levantar columnas, o sea, es decir, digamos, construir primero una logia uruguaya femenina, después otra logia uruguaya femenina, después otra logia uruguaya femenina, y al tener 3 logias femeninas uruguayas poder construir la gran logia femenina, ¿no? Que es todo un proceso en el cual se nace del vientre de una masonería de otro país. En el caso uruguayo, la masonería femenina nace del vientre de la masonería femenina chilena, ¿no? Que significó un trabajo brutal. ¿Por qué? Porque era que las chilenas tenían que venir, ¿no?, a iniciar y cada tanto tiempo, por eso, trabajar masónicamente con las, en ese momento, aprendices masonas. Llevaba un tiempo, como hoy hablábamos, de 3, 4 años que se transformaran en maestras masonas, entonces, para que tuvieran la independencia y a partir de allí pudieran tener el quórum mínimo
que son 7 maestros o maestras masonas para poder trabajar masónicamente en tenida ritual reglamentaria. Y Ciro Giamandreu estuvo empujando y yendo con Alicia Toyos y con algunas mujeres de aquel momento para que naciera la masonería femenina primero, o sea, las logias, y después la Gran Logia, que eso se da en el 2008, la Gran Logia. Previo fueron el nacimiento de las primeras 3 logias. Pero adentro de la masonería, Carlos Bolaña, me acuerdo, yo lo entrevisté, es decir, en aquellos momentos, para el libro del 2008, también para el libro del 2011, un grado 33, que fue 7 veces venerable gran maestro, un peso pesado de la masonería de los 90, y diría hasta el 2007, 2008, 2009. Allí se fue replegando porque ya además estaba bastante veterano, pero digo, fue el venerable que aparece en el libro, la foto, que recibió a Tabaré Vázquez cuando fue a visitar la masonería como presidente de la República de la primera vez en 2005, porque todavía era venerable gran maestro Carlos Bolaña. Estaba totalmente en contra de esa situación. Entonces lo que decía es, nosotros no tenemos que tener relación con la logia, la Gran Logia Femenina. Después eso se fue trabajando internamente. Yo conozco gente que se fue de la masonería uruguaya, de la Gran Logia de Masonería Uruguaya, varones, que se fue porque no podían entender cómo es que no había una relación normal, natural y fluida con la Gran Logia Femenina del Uruguay. No trabajar en ritual, pero sí tener, por eso, relación institucional, y que no fuera mal visto, como lo era Ciro Giamandreu, por estar patrocinando de que naciera la masonería femenina, ¿no? Entonces, sí, evidentemente costó mucho, seguramente tiene que ver con el costado patriarcal, machista, etcétera, que tenemos como sociedad, que en la masonería, bueno, estuvo presente y vigente hasta no hace mucho tiempo. Voy con otra crítica de la masonería. ¿Te acordás que yo te dije hace un ratito que hubo un clip de Al Hueso que voló? Sí. Lo podemos poner en la lista de los 10 más vistos. Sí. Y tiene que ver con la masonería. Y fue con Gustavo Salle. Y sí, te imaginarás cuál es, ¿no? Es la crítica que ha hecho Salle y su hija a la masonería uruguaya. Y lo que ellos dicen es, habría que prohibirle a los masones que estén en el Parlamento. La lógica... Te la doy así, te hago un resumen, ¿no? La lógica sería, un legislador que trabaja para el bien público no debería pertenecer a una sociedad secreta de la que no se conoce nada, y que no sabemos si tiene alguna agenda oculta que pueda estar llevando a cabo en el Parlamento. ¿Qué responderías? Primero que no es una sociedad secreta. O sea, es decir, eso uno le da el calibre, pero digo, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay es una asociación civil que tiene autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura, que todos sabemos dónde está la sede, que tiene una autoridad que es pública, ¿no? Y que da entrevistas, que es el venerable gran maestro. Es decir... pero si no se conocen los miembros y no se conocen los rituales, no se conocen lo que se discute adentro... Los rituales los encontrás en internet, o sea, no tienen misterio. Los rituales ya... digamos, ya están muy quemados, decís. Ya quedó para atrás, o sea, en todo caso, es lo que siempre me han dicho los masones y yo creo que tienen razón, y las masonas. O sea, la verdadera magia de la masonería es que... Por más que sepas mucho o estudies mucho masonería o te aprendas de memoria los rituales o los leas o los veas en YouTube o en Internet o lo que sea, es vivencial. O sea, si vos no vivís lo que es y no sentís lo que es, lo que te va pasando a vos como persona a través del ritual, a través de la iniciación, a través de después todas las cosas que vas descubriendo, a través de lo que va pasando vivencialmente en las tenidas, eso o sea, es la verdadera magia de la masonería, que a algunas personas les entra y realmente, digamos, la viven con pasión e intensidad, y como te decía hoy, hay personas que, bueno, no conectan con eso y por eso se terminan yendo. Pero está bien, pero te lo planteo así.
tenés que ser muy inocente para pensar que todos los que están en la masonería son personas intelectuales, que quieren un mejoramiento espiritual. Claramente hay gente que está ahí para usarlo como un club de influencia. Hay un tema de ayudarse mutuamente en la masonería. Entonces tenés que ser muy inocente para no preocuparte de que en el Estado, en la justicia, en el legislativo, en el ejecutivo, haya miembros de un mismo grupo que se ayudan mutuamente y que intercambien influencia. ¿No te preocupa eso? Mirá, cuanto más recorrí, aprendí y conocí la institución, o sea, desde afuera, pero con integrantes de la masonería, pero además de eso, es decir, como un observador atento permanentemente. O sea, a mí lo que me pasó es que me picó el bicho de la masonería, del interés sobre esa institución. Me interesó además porque, bueno, coincidían con mis ideales, pero quería entender mejor cómo funcionaba y fui abriendo cada vez más puertas, más puertas, más puertas, más puertas. Y ahí lo que me pasó fue que, como le puede pasar a otra persona con otras cosas, yo empecé a ver cosas que los demás no ven, ¿no? Es decir, me doy cuenta de muchas cosas que tienen que ver con, o sea, aquella persona con aquella persona, es decir, de dónde puede venir su cercanía. Y me cierra por otro lado. Ver saludos, ver cosas que capaz que la mayoría de la persona puede haber estado 3 horas con la persona al lado y no se dan cuenta que tiene un pin acá, que es una pequeña ramita de acacia, ¿no? Que es un símbolo muy importante para la masonería, que en definitiva lo que significa es que la persona esa es masón y que quiere que lo reconozcan quienes puedan reconocerlo, digamos, ¿no? En general, otros masones, pero yo por esto lo conozco, digamos, y quienes ahora sepan esto, es decir, cuando vean a alguien con una ramita de acacia se van a dar cuenta que integra la masonería. Pero le he ido sacando, o sea, al principio tenía una visión mucho más en esa dirección. Y cuando ha ido pasando el tiempo, cada vez me he dado cuenta, fundamentalmente además porque yo estoy rodeado de integrantes de la masonería. Entonces, como estoy rodeado de integrantes de la masonería, me doy cuenta que son personas que no les pasa eso que en general dicen que les pasa a quienes integran la masonería, básicamente que es como una especie de después de que ingresás, pasás a estar en un circuito VIP de beneficios y de ascenso vertiginoso en la vida, en todos los sentidos que te puedas imaginar. Eso es falso, no existe. Que hay gente que ingresa a la masonería y que cree que va a encontrar eso en la masonería, sí. La gente en general que ingresa pensando que va a encontrar eso, se va rápido. Porque en todo caso, esas ventajas o esa cosa que tiene que ver más que con estar en la masonería, con conocer gente y con el vínculo, o sea, conocer gente, tener gente que conoces y que ves y que generas una relación, que puede pasar en cualquier institución, ¿no? O cualquier grupo, ¿no? Es decir, grupo de amigos, grupo de esto, grupo de lo otro. Te lo puedo llevar a este lugar a ver qué te parece. Sí. O sea, si vos pensás que en la masonería vas a tener todo un abanico de contactos e influencia, capaz que te pasa si en tu logia está, no sé, el prosecretario de presidencia, un senador, un diputado. Si en tu logia hay un arquitecto, un médico, un taxista, un periodista, capaz que la influencia que vas a ejercer va a ser muy chiquita. ¿Se entiende? Sí, pero te diría que en realidad, es decir, los pequeños grandes beneficios que pueden tener son los mismos que se tienen por estar en grupos en donde conocés gente, ¿no? Entonces, si vos justo coincidís que, no sé, en la misma logia, por eso está, yo qué sé, el presidente Peñarol, te haces amigo del presidente Peñarol, o sea, seguramente, porque si te ves seguido, etcétera, etcétera, y es natural. Y ahí entras al campeón del siglo. ¿Ah? Entonces, capaz que... Primer privilegio desbloqueado, no sé, entrar al campeón del siglo. Ponele, yo qué sé, no sé, pero digo, por eso son, decir, el atajo que podés tener, pero lo podés tener si justo coincidís que con los que jugás al fútbol 5, con los que hacés gimnasia en determinado gimnasio a tal hora, justo está fulano y
lo natural, lo humano, te diría que es muy uruguayo además, lo de la gauchada, lo de dar una mano, ¿no? Es decir, pero los masones no tienen una cuestión, te pregunto desde la ignorancia, ¿no? Sí. ¿Los masones no tienen una cuestión de que se tienen que prestar ayuda mutua en un caso de una emergencia, por ejemplo? En casos de emergencia sí, pero... Si a mí me pasa algo, ¿no? Yo que sé, tengo un problema legal, ¿no? Estoy en una emergencia. Si un masón, seguramente amigo vas mío, a encontrar un abogado hermano que te va a ayudar, que te va a patrocinar. ¿Y un fiscal hermano? Bueno, ese yo creo que es un terreno interesante. Pues lo que decía Salle cuando vino acá es que Salle me dijo, yo he visto casos en la justicia donde el fiscal era masón, el abogado era masón, el juez era masón y prácticamente que arreglaban todo entre ellos y en realidad la justicia era casi paralela, ¿no? Ahí realmente depende de la madera que tengan las personas. Estoy totalmente convencido, o sea, pero no solo convencido, sino que lo que no existe, que es lo que Salle intenta instalar, que es como la conspiración, porque no es masónica, o sea, es la conspiración masónica, judeo-masónica, le suma, o sea, va sumando una aquelarre de instituciones y de organizaciones y de esto. Esa visión conspirativa, en realidad, es una machacona insistencia de Salle, producto de que él tiene un discurso rojipardo, o sea, es el rojipardo uruguayo, ¿no? ¿Qué es el rojipardo? El rojipardo uruguayo es un formato de ideología que mezcla, ¿no? Algunas ideas, algunos lugares de la izquierda con algunos lugares de la derecha, ¿no? Es una especie de Frankenstein ideológico en el cual se toma algunos ingredientes de la izquierda y algunos ingredientes de la derecha, ¿no? Sobre los valores morales de la derecha, los valores, por eso el Salle contra, es decir, todo lo que tiene que ver con el feminismo, todo lo que tiene que ver con la agenda LGBT, es decir, todo lo que tiene que ver con, bueno, la despenalización del aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. O sea, ahí los valores tradicionales de la familia, de la derecha conservadora, etcétera, etcétera. Y después mezcla, como si fuera una procesadora, los valores de soberanía, que podrían ser de izquierda en algunos casos, también algunos valores tipo históricos de aquel inicio del Frente Amplio del 71, que él hoy se jacta de él representar, claro, mezclados con lo más conservador de lo conservador en el Uruguay. ¿Y por qué la masonería es el enemigo ahí para vos? Porque la masonería, es decir, primero es liberal. O sea, la masonería no es progresista, por definición, ¿no? Lo que sí es liberal, ¿no? Liberal clásica, ¿no? De hecho, en la construcción de este libro y en la investigación profunda histórica, es muy interesante porque, es decir, uno asocia que la masonería estaba muy vinculada y muy amiga de Valle de Ordóñez, ¿no? Pero sin embargo, es decir, hoy no lo hablamos, pero en el libro está, la masonería, digamos, hace toda una operación política con el vallismo, de alguna manera, en todo lo que fue 1914 a 1919, para que hubiera un presidente masón, para que se llegara a la constitución que separaba la iglesia del Estado. Entonces vos decís, bueno, no, pero en realidad el vallismo, pero no fue el Alto de Viera, ¿no? Es decir, Feliciano Viera no fue quien puso en freezer lo que eran las reformas sociales del Viejo Valle. Sí, es verdad, pero ¿cuál es la explicación ideológica, filosófica? Es muy clara, es que fue un momento histórico particular en la cual además confluyeron naturalmente quienes sostenían un liberalismo laico, ¿no? Y ahí entran conservadores y entran progresistas. O sea, entraba el Viejo Valle, pero entraba Pedro Manini Ríos, ¿no? Es decir, que defendía espalda con Valle y Ordóñez la laicidad en el Estado, ¿no? Porque tenía un pensamiento liberal puro, ¿no? Entonces la masonería lo que sí es liberal, ¿no? No necesariamente es progresista. En algunos casos yo diría que es más
tradicional conservadora. Y Salle, en realidad, lo que pasa que hay un apartado en el libro que tiene que ver con esto. Le dedicás un capítulo entero a Sí, este la tema. prédica de Salle, porque en realidad yo no me meto con la persona, sí con el discurso y con el sistema del discurso. El sistema del discurso es tratar de generar un otro, ¿no? Es decir, y un otro que es, la clave de todos los problemas, y que es oculto, y que es secreto, y que esto, y que lo otro. Y Salle, en su discurso, permanentemente, claramente no cree en la democracia republicana liberal. Esto lo digo no porque se me antoje, sino porque él, se burla permanentemente en el Parlamento con cómo, lo dice y con cómo gesticula cuando habla de la democracia y hace estos gestos, ¿no? Esta democracia, y se llenan hablando de la democracia, y no sé cuánto. Es decir, utiliza una cantidad de latillos. ¿Vos pensás que no es un demócrata, Salle? Entonces, ¿para vos, Salle no es un demócrata? Salles no cree en la democracia republicana, liberal en la cual estamos, claramente. Lo que la democracia republicana, liberal en la cual estamos es tan, desde mi punto de vista, generosa y grandiosa, que permite que quienes no coinciden con ella sí participen adentro. Ahora, quienes defendemos este sistema y creemos que es el sistema mejor hasta el momento, y no tenemos una alternativa, porque esa también es la realidad, o sea, no tenemos una alternativa mejor a este sistema. Sabemos que es una máquina de generación de desigualdad, y por eso queremos un Estado fuerte, etcétera, etcétera. Pero como realmente este tipo de expresiones son una amenaza para la democracia republicana liberal. Lo han sido siempre, y en momentos en donde la política no goza de buena salud ni de prestigio, realmente Salle tiene mucha chance de hacer camino, porque son frases cortas, son conceptos gruesos, es machacar sobre el hartazgo de soluciones que no llegan, y que lamentablemente a veces la democracia republicana liberal, por eso, es imperfecta, es bastante imperfecta. Pasa con el tema de los masones, puede dejar planteada una pregunta que es interesante. Yo qué sé, agarrás tu libro, ¿no? Que es Conspiración República. Sí. O sea, vos hace unos minutos lo dijiste, ¿no? La masonería operó políticamente en Uruguay. El tema es, ¿operó puntualmente una vez y no operó nunca más? ¿O sigue operando políticamente? ¿O va a operar en algún futuro? Porque hay una versión que capaz que es muy inocente de pensar, bueno, operó para que fuera una república y tener la laicidad, y después no operó nunca más. No. Yo creo no, o sea, operó clara y obscenamente a lo largo de la historia del Uruguay, en principio para llegar a la independencia, después para lograr una cantidad de cosas vinculadas, ¿sí?, al proceso secularizador, y finalmente a parir esa nueva constitución que es la que ha construido el ADN del Uruguay republicano y laico, sin duda. No digo que no haya operado desde el punto de vista político en otros momentos, porque lo digo en el libro. O sea, por ejemplo, operó y ayudó, y le consta a quienes estuvieron en ese proceso, para la salida de la democracia, o sea, la salida a la democracia, es decir, para la restauración democrática. El venerable gran maestro de ese entonces, pero además quienes estaban en los partidos políticos, apelaron también a la ascendencia, la influencia que podían tener organizaciones de distinto tipo. La Iglesia Católica también, o sea, pero la masonería también, con el tema de los desaparecidos. Más de una vez la masonería y la Iglesia Católica también intentaron, digamos, encontrar caminos para no solucionar, pero para por lo menos ir avanzando, ¿no? Entonces,
que la masonería influye institucionalmente cuando le preocupa algo, y seguramente, es decir, si hay algo que tiene que ver con la laicidad, y vas a tener a la masonería y a su venerable maestro pidiendo una audiencia y yendo a plantear un tema, como lo hace la Iglesia Católica, que va a las comisiones parlamentarias y cuando no le gusta un proyecto va, y otras instituciones de distinto tipo. No creo, porque me parece absolutamente fuera de la realidad, lo de que la masonería hoy conspire casi que armando un plan para influir en la realidad del Uruguay. Lo que puede pasar, sí, es la influencia de sus integrantes en la corta. O sea, en la corta. Lo cual, es decir, yo no digo que esté bien. Digo que pasa con la masonería, pero pasa con muchas instituciones y corporaciones del Uruguay. Bien. Fernando, última pregunta, cortita, porque ya nos quedamos sin tiempo. Dale. Probablemente sea la persona que sabe más de la masonería en Uruguay y que públicamente escribe libros, da entrevistas como estas. Seguro que primero te tantearon para entrar y vos en mucho caso defendés a la masonería, ¿no? Sus principios, etc. ¿Sos un masón tapado que defiende la masonería públicamente? ¿O no? ¿O no? ¿O en realidad seguís afuera de la masonería del todo? Contame a ver qué onda. 2 o 3 titulares de eso que me parece muy interesante. Primero, no podría escribir un libro así, en donde revelo la condición de masón de una cantidad de gente trascendente en la vida profana de nuestro país, porque estaría cometiendo una falta gravísima, ¿no? Una de las faltas más graves que jura un masón no hacer cuando ingresa a la masonería, que es no revelar la condición de sus hermanos. O sea, ¿no? Si fueras masón, por haber publicado un libro donde vos decís fulano es masón, afuera. Expulsado, sin duda. O sea que esa es la prueba del 9, digamos. Pero más allá de eso, es decir, todos estos días, desde que salió el libro hasta ahora, y me ha pasado cada vez que ha salido un libro de este tema, es decir, hay fila para pegarme, o sea, dentro de la masonería. Habrá quienes lo toman de otra manera, es decir, toman el trabajo de leer el libro, lo cual es toda una paradoja, por lo que vos me decís. Porque yo acá contigo o en otras notas, por momentos parece que soy el defensor de la masonería, ¿no? Es decir, soy la espada de la masonería ante el ataque de los periodistas que instalan o quieren instalar una suerte de lógica de la masonería conspiranoica, corrupta y una cantidad de cosas de favores y clientelismo y élite y no democrática y etcétera, etcétera. Y por ahí si yo le pregunto a un masón, ¿y cómo viene Fernando Amado? No me va a decir qué bien que está defendiendo la masonería, me va a decir quemó nombres, está contando nuestras cosas. Yo creo que va a pasar eso. O sea, por supuesto, estamos generalizando. Pero hoy, me consta de que hay malestar. ¿Ah? ¿El malestar dónde está? Está fundamentalmente en el tema de los nombres, ¿no? Es decir, porque ahí se siente que se vulnera determinada cosa. Yo siempre le digo, yo no tengo ninguna atadura con la masonería, es decir, es decir, es una investigación periodística, no es el objetivo de mi libro quemar masones, realmente me lo han planteado en alguna entrevista y me llama la atención que esa sea como la conceptualización, cuando en realidad hay un contexto por el cual aparecen los nombres, o sea, no es descolgado del aire, es en algunos casos para mostrar determinadas lógicas, en otros casos es para mostrar, digamos, la vigencia de la institución desde un lugar actual comparado con la otrora masonería prestigiosa de principios del siglo XX. No, y el perfil de los que están hoy en día. Y del perfil de los que están y de la diversidad y de los cambios que tienen que ver con la, del siglo XX, con la realidad masónica del siglo XXI. Entiendo que pueda no gustarle a integrantes de la masonería, no es mi ánimo nunca generarles ningún problema a esos integrantes, pero también es cierto que somos todos grandes, o sea, las personas saben lo que hacen al integrarse a una institución, son personas públicas que saben que estas cosas pueden pasar, entonces, es decir, me queda un retrogusto, es decir, es una cosa bastante contradictoria de sensaciones que uno vive, porque
porque pasa eso, es decir, por un lado quizás quienes nos están mirando, escuchando, o algunos de ustedes periodistas quedan con esa idea, y mi idea, la verdad, es tratar de aportar a una radiografía lo más objetiva y verdadera de lo que es la institución. De hecho, capaz que en el libro, en los libros, es decir, está la versión más formal y objetiva. En las entrevistas, como se discurren para distintos lados, lleva para otro lado, y se hablan de ideas y una cantidad de cosas. Bueno, es decir, yo no puedo no ser defensor de los principios históricos de la masonería: libertad, igualdad, fraternidad, república, laicidad, porque son básicamente los mismos principios del vallismo, los mismos principios que yo defiendo, de la democracia formal, liberal y republicana. Ahora, digamos, los defectos y digamos, todas las actividades reprobables, cuestionables de una institución como la masonería, bueno, están y son objeto de estudio, y están en el libro también. Bien, Conspiración República, acá lo tienen, es el libro de Fernando Amado, el libro más reciente de la biblioteca Fernando Amado. Vayan a su librería amiga y lo pueden conseguir. Fernando, gracias por haber venido. No, muchas gracias, un gusto. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube, que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?